13 de enero, 2026, 03:45, hora del Golfo. En el puente de mando del superpetrolero, Arabian Giant, la noche es una calma artificial de monitores verdes y el aroma a café. De repente, la pantalla del radar se satura con docenas de contactos pequeños y veloces. El radio estalla con órdenes en farsi. Esta era la respuesta. El origen de la crisis no estaba en las aguas cálidas del Pérsico, sino a 13.000 kilómetros de distancia, en el Caribe. Semanas antes, la inteligencia estadounidense había validado un protocolo de intervención militar en Venezuela, denominado Operación Lanza del Sur. El objetivo declarado era la estabilización regional, pero el verdadero propósito era la reconfiguración del control sobre las mayores reservas de crudo del hemisferio. La operación se ejecutó con una eficiencia clínica. Unidades del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, apoyadas por el Grupo de Ataque del Portaaviones USS George Washington, neutralizaron los centros de comando y control del gobierno en Caracas en menos de 6 horas. Fue una demostración de fuerza abrumadora, diseñada para proyectar un poder incontestable en el patio trasero de Estados Unidos. Desde el Pentágono, los planificadores consideraron todos los escenarios de respuesta local y regional. Se anticiparon protestas diplomáticas, sanciones económicas de actores secundarios y una insurgencia de bajo nivel. Sin embargo, el modelo de análisis falló en calcular la reacción de un adversario global que observaba desde la distancia, un actor que no jugaba bajo las mismas reglas de enfrentamiento directo. Para la administración en Washington, la operación fue un éxito rotundo. La narrativa oficial, distribuida a través de los canales de medios aliados, hablaba de una liberación y del restablecimiento del orden democrático. Se ignoró deliberadamente el hecho de que la intervención violaba un principio sagrado para América Latina, la no interferencia y la soberanía nacional. Un fantasma histórico había sido despertado. La Casa Blanca celebró una victoria quirúrgica, ajena a que su bisturí había seccionado una arteria vital en el tablero geopolítico global. Creían haber contenido el conflicto dentro de un hemisferio, sin comprender que en el siglo XXI, las acciones locales tienen consecuencias globales e inmediatas. La partida de ajedrez apenas comenzaba. De vuelta en el Golfo Pérsico, el inconfundible sonido de las aspas de un helicóptero desciende desde la oscuridad sobre el Arabian Giant. Luces cegadoras barren la cubierta. Cuerdas rápidas son desplegadas desde un helicóptero de transporte Mi-17 de fabricación rusa, una firma inconfundible de las Fuerzas Especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La toma era inminente. Siluetas armadas se deslizan a bordo con una eficiencia silenciosa, moviéndose en equipos coordinados hacia el puente y la sala de máquinas. No hubo disparos. La tripulación, compuesta por marinos filipinos y griegos, fue sometida sin resistencia. La operación entera, desde el primer contacto en el radar hasta el control total del buque, duró menos de 15 minutos. El superpetrolero, cargado con 2 millones de barriles de crudo saudí con destino a refinerías en Texas, cambió de rumbo. Escoltado por la flotilla de lanchas rápidas, se dirigió hacia el puerto iraní de Bandar Abbas. El estrecho de Hormuz, la vía fluvial por donde transita 1/3 del petróleo mundial transportado por mar, tenía un nuevo guardián. La acción no fue un acto de piratería ordinaria, sino una maniobra de coerción estratégica perfectamente calibrada. Teherán no emitió un comunicado inmediato, permitiendo que la ambigüedad y el pánico se apoderaran de los mercados globales. El silencio era, en sí mismo, un mensaje de poder. El mundo debía esperar y especular sobre sus intenciones. El vínculo entre la intervención en el Caribe y el secuestro en Hormuz no era una coincidencia, sino una causalidad directa. La inteligencia occidental tardó horas en conectar los puntos, pero la evidencia era irrefutable. La operación iraní había sido planeada como una respuesta contingente a una agresión estadounidense en cualquiera de sus zonas de influencia indirecta. Venezuela, un aliado estratégico y económico de Irán, había sido la pieza de dominó que activó la trampa. Teherán, Moscú y Pekín habían establecido un pacto no escrito de defensa mutua contra la extralimitación estadounidense. Si Washington abría un frente, ellos responderían abriendo otro en el punto más vulnerable de la economía global.
Esta nueva doctrina de conflicto asimétrico se basaba en un principio simple: evitar el enfrentamiento militar directo con el ejército estadounidense, donde la derrota era segura. En su lugar, el objetivo era atacar la infraestructura económica que sostenía el poder de Estados Unidos. No se trataba de hundir un portaaviones, sino de estrangular las líneas de suministro. La estrategia era brillante en su simplicidad y devastadora en sus implicaciones. Demostraba que el poderío militar convencional tenía límites frente a un adversario, con la audacia de usar la economía como un arma de guerra. Irán había convertido el estrecho de Hormuz en una pistola apuntada a la cabeza del sistema financiero internacional. La primera reacción en los mercados fue cataclísmica. El precio del barril de Brent se disparó un 30% en las primeras horas de negociación en los mercados asiáticos. Las bolsas de valores de Tokio, Hong Kong y Shanghái se desplomaron, activando los interruptores de circuito. El pánico financiero comenzaba a extenderse como una plaga. El verdadero golpe maestro, sin embargo, se reveló en los análisis forenses de las transacciones financieras. Se descubrió un patrón de operaciones masivas con opciones de venta sobre futuros del petróleo, realizadas 48 horas antes del incidente, a través de fondos de cobertura anónimos, con sede en Macao y Dubái. Alguien había apostado miles de millones a que el precio del crudo colapsaría. Era la prueba de una colusión a nivel estatal. La operación militar no solo tenía un objetivo geopolítico, sino también uno de guerra financiera. La extracción de activos no se limitaba al petróleo físico en el buque, se extendía a la manipulación deliberada de los mercados para generar ganancias masivas y, al mismo tiempo, desestabilizar las economías occidentales. El gobierno iraní finalmente rompió su silencio. Anunció la implementación de un nuevo régimen de inspección de seguridad marítima en el estrecho de Hormuz. Todos los petroleros, independientemente de su bandera, serían abordados e inspeccionados para prevenir el terrorismo económico y el contrabando. Era un bloqueo de facto disfrazado de procedimiento burocrático. El flujo de petróleo de los productores del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, se detuvo por completo. Los capitanes de los buques se negaron a entrar en el estrecho, temiendo que sus naves fueran las siguientes en ser confiscadas. La arteria más importante del comercio energético mundial había sido pinzada. En Washington, la sala de situación de la Casa Blanca se convirtió en el epicentro de una crisis de escala global. El presidente y su Consejo de Seguridad Nacional se enfrentaban a un escenario de pesadilla. La victoria fácil en Venezuela se había transformado en una potencial catástrofe económica y militar. Las pantallas mostraban el caos de los mercados en tiempo real. La versión oficial hablará de un acto de piratería estatal, de un régimen desesperado. Pero los datos de inteligencia revelan un pacto no escrito, una convergencia de intereses entre Teherán, Moscú y Pekín, cimentada sobre una apuesta financiera multimillonaria contra el precio del petróleo. Para entender esta red de poder, es necesario romper el bloqueo informativo que simplifica la geopolítica. Suscríbase a este canal. Es un pacto de resistencia. Los asesores militares presentaron las opciones cinéticas. El Comando Central de los Estados Unidos, CENTCOM, tenía los activos en la región para forzar la reapertura del estrecho. Implicaría una campaña aérea a gran escala contra las defensas costeras iraníes, las bases de la Guardia Revolucionaria y sus capacidades navales. Sería una operación de alto riesgo. El riesgo principal no era la capacidad militar de Irán, sino la posibilidad de una escalada incontrolable. Un ataque contra Irán podría desencadenar represalias contra las bases estadounidenses en la región, ataques con misiles contra aliados como Arabia Saudita e Israel, y la activación de células terroristas proxy en todo el mundo. Sería el inicio de un conflicto regional total. Además, un conflicto cinético en el Golfo Pérsico haría que los precios del petróleo se dispararan a niveles nunca vistos, muy por encima de los $200 o $300 por barril. Esto precipitaría una recesión económica global de una magnitud superior a la crisis de 2008. La cura podría ser peor que la enfermedad. Los asesores económicos pintaron un cuadro igualmente sombrío. La economía estadounidense, ya frágil,
no podría soportar un shock energético de esa magnitud. La inflación se descontrolaría, el mercado de valores se derrumbaría y la confianza del consumidor se evaporaría. El coste de la gasolina se convertiría en un problema de seguridad nacional. La alternativa a la acción militar era la vía diplomática. Sin embargo, cualquier negociación comenzaría desde una posición de debilidad. Irán había demostrado tener una palanca de presión inmensa, y no la soltaría sin obtener concesiones significativas. Exigirían el fin de las sanciones, garantías de seguridad y, probablemente, la retirada de las fuerzas estadounidenses de Venezuela. Aceptar esas condiciones sería una humillación geopolítica sin precedentes para Estados Unidos. Validaría la coerción estratégica como una herramienta legítima en las relaciones internacionales. Enviaría una señal a otros adversarios, como China y Rusia, de que el poder estadounidense podía ser desafiado y derrotado mediante tácticas asimétricas. La credibilidad de Washington estaba en juego. Dentro de la sala de situación, las facciones se endurecieron. Los halcones, liderados por el secretario de Defensa y el asesor de Seguridad Nacional, abogaban por una respuesta militar rápida y decisiva. Sostenían que no responder con fuerza invitaría a futuras agresiones y mostraría a Estados Unidos como un tigre de papel. La disuasión debía ser restablecida. Los pragmáticos, representados por la secretaria de Estado y el secretario del Tesoro, instaban a la contención y a la diplomacia de canal secundario. Argumentaban que el riesgo de una guerra total era demasiado alto y que las consecuencias económicas serían inmanejables. Proponían una solución negociada, aunque fuera desfavorable, para evitar el colapso global. El presidente se encontraba atrapado en el medio, paralizado por la magnitud de la decisión. Cada opción conducía a un desastre potencial. La arrogancia de la intervención en el Caribe había dado paso a la cruda realidad de la interconexión global. Habían ganado una batalla, pero estaban a punto de perder la guerra. Mientras Washington deliberaba, el mundo contenía la respiración. Las cadenas de suministro globales comenzaron a fracturarse. Las aerolíneas cancelaron vuelos por el costo del combustible. Las industrias que dependían del petróleo redujeron su producción. La economía mundial, construida sobre la base de un flujo energético constante y predecible, comenzó a detenerse. La crisis demostró una verdad fundamental del nuevo orden mundial. La seguridad militar y la seguridad económica ya no eran dominios separados. Un adversario podía infligir más daño con un bloqueo naval en un punto estratégico que con un ejército entero en un campo de batalla tradicional. El tablero de juego había cambiado permanentemente. La narrativa fabricada por los medios corporativos se centró en la agresión iraní, simplificando el complejo juego de ajedrez a un acto de villanía irracional. Se omitió deliberadamente el contexto de la operación en Venezuela, presentando los dos eventos como si no estuvieran relacionados. La opinión pública fue alimentada con una versión infantil de la realidad, pero para aquellos que observaban las corrientes subterráneas del poder, la lógica era cristalina. La acción en Hormuz fue una lección de realpolitik. Fue una demostración de que en un mundo multipolar, ninguna potencia puede actuar con impunidad sin esperar una reacción calculada y dolorosa. El unilateralismo tenía un precio, y ese precio se estaba pagando en tiempo real. El dilema de Washington se convirtió en un caso de estudio en las academias militares y de inteligencia de todo el mundo. La pregunta era simple pero profunda. ¿Cómo proyectar poder en una era en la que la fuerza bruta puede ser contrarrestada por la vulnerabilidad económica? No había una respuesta fácil. El imperio estaba sobrecargado. Finalmente, tras días de tensas deliberaciones, se tomó una decisión. Se optó por una vía intermedia, una combinación de presión diplomática a través de las Naciones Unidas y un aumento de la presencia naval en la región como una demostración de fuerza contenida. Era un intento de salvar las apariencias sin arriesgarse a una guerra total. Irán, habiendo logrado su objetivo principal de demostrar su capacidad de disrupción, aceptó una mediación ofrecida por Omán. El petrolero fue liberado después de 2 semanas, y el régimen de inspección fue suspendido, pero no cancelado. Teherán se reservó el derecho de reimponerlo en cualquier momento.
Habían ganado la partida. Washington se enfrentó a una elección imposible: iniciar una guerra total contra Irán para reabrir el estrecho, arriesgando un colapso económico global, o aceptar la humillación diplomática. Si usted estuviera en la sala de situación, ¿qué orden habría dado? La mayoría vio un acto de terrorismo. Si comprendió que la toma del petrolero fue una maniobra de contrapeso, su análisis trasciende los titulares. Este documental es para quien ve la realidad cruda. El precedente peligroso quedó establecido. El poder global ya no pertenece a quien posee la flota más grande, sino a quien tiene la audacia de cerrar el grifo del mundo. 13 de enero, 2026. 03:45, hora del Golfo. La temperatura en el puente del superpetrolero Arabian Giant es de 28 grados Celsius, una calma artificial de monitores verdes y el zumbido de la climatización. De repente, la pantalla del radar se satura con docenas de contactos pequeños y veloces. El radio estalla con órdenes en farsi. Un sonido de aspas desciende desde la oscuridad. Mientras los medios corporativos preparaban sus titulares sobre piratería, una realidad geopolítica se rediseñaba en las sombras con precisión militar. La narrativa oficial sería una simplificación calculada, diseñada para el consumo masivo. Este no es un reportaje, es la disección de los hechos, el dossier definitivo sobre la operación que cambió el equilibrio del poder global. La toma del buque no fue el inicio, sino la consecuencia inevitable de una decisión tomada a 13.000 kilómetros de distancia. Fue una respuesta programada, una pieza de dominó empujada en otro continente. Para comprender el final de esta partida de ajedrez, es imperativo retroceder 48 horas, al momento exacto en que se encendió la mecha. En los salones de poder de Washington, la Operación Lanza del Sur se celebraba no como una invasión, sino como una obra de arte quirúrgica. Existía una confianza ciega en los modelos predictivos y en la abrumadora superioridad del grupo de ataque del portaaviones. La burocracia de seguridad nacional se autoconvencía de que el mundo aceptaría su narrativa fabricada. Para la administración estadounidense, Venezuela era solo una pieza en el tablero hemisférico, un activo a ser reasignado. Ignoraron que era también un nodo crítico en una red de alianzas económicas y militares con Teherán y Moscú. La intervención no fue vista como una liberación, sino como la ruptura deliberada de un pacto de no agresión indirecta. La motivación real, oculta bajo el velo de la restauración democrática, era puramente pragmática. Se trataba de asegurar el control directo sobre las reservas de crudo del Orinoco y reestructurar la deuda soberana del país, eliminando la influencia financiera de Pekín. Fue una operación de extracción de activos a escala nacional, diseñada para redefinir la hegemonía energética. Desde Teherán, los planificadores de la Guardia Revolucionaria observaban el despliegue en el Caribe no con sorpresa, sino con validación. Para ellos, la acción estadounidense confirmaba un patrón de agresión que justificaba sus doctrinas de guerra asimétrica. Se sentían seguros en su dominio del Golfo Pérsico, un bastión que consideraban impenetrable a la coerción occidental directa. El acuerdo secreto entre los adversarios de Washington no estaba escrito en tratados, sino en transacciones cifradas y reuniones discretas en capitales neutrales. Era un pacto de represalia económica mutua, una estrategia de disuasión financiera diseñada para imponer un costo insoportable a cualquier extralimitación militar. El tablero de ajedrez era más grande de lo que Washington imaginaba. Ambos bandos se sentían intocables en sus respectivos dominios, convencidos de que sus paradigmas de poder eran absolutos. Washington confiaba en su músculo cinético, mientras que el eje oriental confiaba en su dominio de la guerra económica. La colisión no era una posibilidad, sino una certeza matemática. La arrogancia era el verdadero detonante. La vulnerabilidad del objetivo fue metódicamente construida durante años. Antiguos aliados regionales, sometidos a una intensa presión diplomática y económica desde Washington, adoptaron una neutralidad calculada. Caracas se encontró sin apoyos significativos en la OEA y otros foros hemisféricos. El aislamiento diplomático fue el primer cerco, uno que estrangulaba sin disparar un solo tiro. Paralelamente, una campaña de asfixia financiera había vaciado las reservas del país.
Las sanciones bloquearon el acceso a los mercados de capital y paralizaron la infraestructura petrolera, la única fuente de divisas. La hiperinflación y el colapso de los servicios públicos completaron el cuadro. El Estado venezolano era una cáscara vacía, incapaz de financiar una defensa prolongada. En los corredores del Pentágono, el plan se presentaba como una intervención de precisión con un riesgo mínimo de escalada. Los modelos de análisis de sistemas proyectaban una transición rápida, asumiendo que la lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas se fracturaría al primer contacto. La confianza burocrática en la superioridad tecnológica y psicológica era absoluta. El Departamento de Estado ya había redactado la justificación legal, un documento que invocaba la responsabilidad de proteger y amenazas a la seguridad regional. Se prepararon dosieres para los medios de comunicación aliados, detallando una narrativa de crisis humanitaria que exigía una acción decisiva. La guerra de la información precedió al conflicto cinético por meses. El grupo de ataque del portaaviones USS George Washington zarpó de la estación naval de Norfolk bajo un velo de ejercicios de rutina. A bordo, unidades del 7º Grupo de Fuerzas Especiales repasaban los planos de objetivos clave en Caracas. El desplazamiento de 11.000 marineros y 90 aeronaves era la firma inconfundible de la voluntad imperial. La fase final se activó con una firma en el despacho oval. Una orden ejecutiva clasificada autorizó el uso de la fuerza, transmitida a través de canales cifrados al Comando Sur. No hubo debate público ni declaración de guerra, solo una directiva silenciosa que ponía en marcha una maquinaria de poder abrumadora. La trampa estaba lista. La narrativa oficial, difundida con una eficiencia predecible por las cadenas de noticias occidentales, hablaba de un acto de piratería estatal. Se pintaba a Irán como un régimen desesperado, acorralado por las sanciones y actuando de forma irracional. Era una cortina de humo diseñada para el consumo masivo, una simplificación que ocultaba la fría lógica del poder. Esta narrativa fabricada omitía deliberadamente el evento catalizador, la intervención militar en el Caribe. Presentar la toma del superpetrolero como un acto aislado era fundamental para la estrategia de comunicación de Washington. Separar la causa del efecto permitía demonizar al adversario sin admitir la propia provocación. Un ejercicio clásico de gestión de la percepción. El verdadero objetivo de la Operación Lanza del Sur no era la democracia, sino la reconfiguración del control sobre los recursos. Se trataba de un movimiento para asegurar el acceso a 900.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo pesado y vastos depósitos de coltán y oro. La libertad era el pretexto. La extracción de activos era el objetivo. Mucho antes de que las fuerzas especiales tocaran suelo en Caracas, los contratos ya estaban siendo redactados en los bufetes de abogados de Houston y Wall Street. Consorcios energéticos y corporaciones mineras tenían listos los planes de inversión, esperando la señal verde para entrar en un mercado recién estabilizado. La intervención no era un fin, sino el medio para una toma de control corporativa. Aquí entramos en la arquitectura oculta del conflicto, la información que los algoritmos de las plataformas digitales intentan suprimir activamente. La versión oficial hablará de un régimen desesperado, pero los datos de inteligencia revelan una convergencia de intereses cimentada sobre una apuesta financiera multimillonaria. Para entender esta red, es necesario romper el bloqueo informativo. Suscríbase a este canal. Es un pacto de resistencia. Los documentos filtrados de la planificación detallan el valor real en juego. Más de 200.000 millones de dólares en contratos petroleros a ser renegociados, y otros 50.000 millones en concesiones para la explotación de oro, diamantes y coltán en el arco minero del Orinoco. El objetivo era transferir estos activos a corporaciones alineadas con intereses occidentales, gigantes del sector energético, fondos de inversión especializados en deuda soberana y contratistas de seguridad privada. Ya tenían personal de avanzada en Colombia y Brasil. Estaban listos para asegurar la infraestructura y gestionar la transición. El nuevo gobierno, instalado por la fuerza, simplemente firmaría los documentos que legitimaban la transferencia masiva de riqueza nacional. La contramedida en Hormuz fue la respuesta simétrica a esta guerra económica.
El análisis forense de las transacciones reveló la escala de la operación financiera. Más de $5.000 millones en opciones de venta sobre futuros del Brent, ejecutadas a través de entidades pantalla en Macao. No solo buscaban infligir dolor, sino también obtener ganancias masivas del caos. El conflicto cinético en el Caribe y el bloqueo naval en el Golfo Pérsico no eran dos crisis separadas, sino las dos caras de la misma moneda, una guerra por el control de los flujos de energía y capital del siglo XXI. Era un cálculo empresarial ejecutado con misiles y comandos. La soberanía era solo un daño colateral. 0200 horas, Caracas. La ciudad duerme bajo un manto de humedad tropical, ajena al enjambre electrónico que la envuelve. Desde la órbita, los satélites de imágenes térmicas guían a las unidades en tierra, mientras un avión S-230H Compass Call impone un silencio digital absoluto sobre la capital, aislando los centros de mando del régimen de cualquier comunicación externa. La guerra había comenzado sin un solo disparo. Los helicópteros MH-6 Little Bird, casi inaudibles contra el ruido de fondo urbano, depositan equipos de asalto del 7º Grupo de Fuerzas Especiales en los tejados del Palacio de Miraflores y el Ministerio de Defensa. Se mueven con una precisión robótica. Cada operador, un engranaje en una maquinaria de asalto perfectamente sincronizada. No hay diálogo, solo señales manuales bajo la luz verde de la visión nocturna. Simultáneamente, drones MQ-9 Reaper, volando a 18.000 metros de altitud, lanzan municiones de pequeño diámetro contra las antenas de comunicación del fuerte Tiuna. No son explosiones para destruir, sino para incapacitar. La capacidad del alto mando para coordinar una defensa coherente fue eliminada en menos de 90 segundos. El sistema nervioso central del régimen había sido seccionado. A las 02:15, las cargas de corte detonan con un sonido sordo y metálico en los accesos de los edificios clave. Los equipos de asalto irrumpen en el interior, no para combatir, sino para someter. El pánico de los guardias y funcionarios políticos es palpable, una respuesta humana y caótica frente a la fría eficiencia de los operadores. La sorpresa estratégica es total, el contraste es absoluto. Mientras los operadores se mueven por los pasillos con una economía de movimiento brutal, neutralizando amenazas potenciales con una disciplina implacable, los escoltas presidenciales, aislados y sin órdenes, se rinden o huyen. No es un enfrentamiento, es el colapso de una estructura de poder que solo existía por la percepción de su propia invulnerabilidad. En los aposentos privados de Miraflores, el círculo íntimo del poder es localizado y sometido. No se dispara un arma. El uso de bridas de plástico y la orden de arrodillarse es un acto de guerra psicológica, diseñado para quebrar la autoridad en su nivel más fundamental. El poder no fue derrotado. Fue desmantelado pieza por pieza en cuestión de minutos. A las 03:30, una sola imagen es transmitida a través de un canal satelital cifrado al Comando Sur. Muestra al gabinete presidencial en el suelo, con las manos atadas, bajo la mirada impasible de soldados sin rostro. Esa fotografía, nunca destinada al público, es el verdadero comunicado de la victoria. Es la prueba irrefutable de que el control había cambiado de manos. El grupo de ataque del portaaviones USS George Washington establece una zona de exclusión aérea sobre el espacio aéreo venezolano, formalizando el control. Inmediatamente, un comunicado pregrabado de un gobierno de transición es emitido en todas las frecuencias, llamando a la calma y a la cooperación de las Fuerzas Armadas. La fase cinética de la operación había concluido con una eficiencia quirúrgica. Al amanecer, la bandera estadounidense no ondea sobre Caracas, pero el control es absoluto. La narrativa oficial hablará de una transición pacífica apoyada por el pueblo, omitiendo la decapitación nocturna que la hizo posible. La operación no fue una batalla, sino una ejecución. El Estado venezolano había sido declarado clínicamente muerto a las 0400, hora local. Tras la decapitación quirúrgica, un silencio antinatural se apoderó de Caracas. La maquinaria estatal había sido desmantelada, pero ninguna nueva autoridad emergía para llenar el vacío.
Era una calma tensa, la quietud que precede a la anarquía o a la subyugación total. La población, atrapada en sus hogares, observaba la ausencia de poder, un preludio a la reconfiguración forzada. Un gobierno de transición, ensamblado por el Departamento de Estado, emitía decretos desde un hotel fortificado. Sus palabras carecían de peso, meros ecos en una estructura de poder controlada por el comandante de la fuerza de intervención. La disputa real no era política, sino administrativa, una lucha sorda entre el títere civil y el verdadero soberano militar. La reacción global fue un ejercicio de hipocresía perfectamente coreografiado. Las cancillerías condenaban públicamente la violación de la soberanía, mientras sus diplomáticos negociaban en privado el acceso a los activos energéticos recién liberados. La indignación moral era una mercancía para el consumo público. El pragmatismo cínico dictaba las acciones reales a puerta cerrada, lejos de las cámaras. La humillación final del líder depuesto fue un espectáculo meticulosamente producido para las cámaras. Su imagen, un hombre quebrado y despojado de toda dignidad, fue transmitida globalmente como el epílogo del antiguo régimen. No fue un arresto, sino un acto de guerra psicológica para aniquilar cualquier vestigio de legitimidad y lealtad popular. Su aniquilación política era total. De las sombras emergieron los nuevos gerentes del caos, tecnócratas y abogados corporativos con pasaportes estadounidenses. Su misión no era reconstruir una nación, sino administrar su liquidación y supervisar la transferencia de activos a consorcios extranjeros. Eran los ejecutores de un plan de negocios disfrazado de intervención. El país se había convertido en una corporación en bancarrota. Lo que hemos presenciado no es el fin de una crisis, sino el prólogo de una nueva era de conflicto global. La doctrina de la coerción estratégica ha sido validada en tiempo real, demostrando que las arterias económicas del mundo son los campos de batalla del mañana. El eje Hormuz-Caribe es ahora un solo teatro de operaciones interconectado. El precedente establecido es una amenaza existencial para el orden global, una caja de Pandora abierta. La pregunta fundamental, despojada de toda propaganda, permanece: ¿fue la Operación Lanza del Sur una liberación necesaria o una ocupación neocolonial con fines extractivos? La respuesta define la legitimidad de todo lo que siguió y lo que está por venir. La mayoría del público consumirá la narrativa fabricada de piratería y agresión, una simplificación diseñada para el control masivo. Usted, que ha llegado hasta el final de este dossier, forma parte de la minoría que busca la verdad estructural detrás de los titulares. Su perspectiva no es la de un espectador, sino la de un analista. Este tablero de ajedrez global no permanecerá estático. La próxima pieza de dominó caerá en otro punto de presión, sea en el mar de China Meridional o en el Ártico. Active las notificaciones, porque estaremos aquí para documentar el colapso y entregar el análisis que el poder corporativo intentará ocultar. La vigilancia es permanente.